Asociación de Facultades de Comunicación Colombianas es una organización que pretende reunir a las facultades de comunicación, escuelas de comunicación, programas de comunicación existentes en el país con el propósito de ayudarnos un poco al mejoramiento de lo que es el ejercicio profesional de la comunicación. Propende un bien común como es el fomento de la calidad, el podernos ayudar más que competir, compartir cosas. Es un espacio que le permite a las facultades de comunicación social del país hacer discusiones en torno a temas disciplinares y en torno a la realidad del periodismo y de la comunicación. Es el escenario en el que podemos reflexionar y en el que profesores y estudiantes y directivos académicos de cada una de las instituciones podemos pensar y podemos proyectar la profesión en el país. FACOL nace de una iniciativa que surgió en un seminario que tuvimos nosotros en Lima. Eso fue el año 78, 79. Tuvimos 2 seminarios invitadas a las facultades de comunicación. Allá nos encontramos algunos decanos. Estaba el decano del Externado de Colombia, José R. Casens, estaba el decano de la Facultad de Comunicación también de la Universidad de Antioquia, que era José Samuel Arango Martínez. Estaba el de la Bolivariana, la doctora Yolanda, no recuerdo el apellido, pero también estaba en este seminario. Allá nos encontramos y empezamos un poco a pensar en la creación de una asociación. Cuando nació la asociación, un poco antes de que yo fuera decano de esta facultad, era la época en que estábamos apenas haciendo los estudios previos. Estaba planteado el tema de cómo se debían llamar, cuál era el título que debían tener las facultades y cuál era el título que debían expedir por terminar los estudios en comunicación. Y nace casi simultáneo con FELAFACS, que era ya una federación de asociaciones. Entonces dijeron, bueno, si estamos creando la federación de asociaciones, creemos la asociación. Y AFACON fue una de las primeras asociaciones, junto con la Asociación Peruana, que empiezan y la de México con EI, a ser parte de FELAFACS. Estuvimos trabajando con el doctor José R. Casens en la Universidad de Externado de Colombia. El doctor Inestrosa muy amablemente nos ofreció el respaldo y ahí nació AFACOM, la Asociación Colombiana de Facultades de Comunicación. Estaba la Javeriana, el Externado, Antioquia, Bolivariana, que yo recuerde. Después entró el Valle, etc. En un inicio, el ingreso a la asociación era muy dificultoso. Habían 2 tipos de socios, los miembros de número y los miembros adherentes. Quienes éramos miembros adherentes teníamos que dejar que la primera promoción de egresados saliera para poder tener el derecho a la voz y al voto. El nacimiento de AFACON, como fue la comunicación y el periodismo en Colombia, tuvo mucho que ver con el tema periodístico inicialmente. Ustedes saben que solamente la Universidad de Antioquia, al comenzar todo este proceso, pues tenía claro que el periodismo era donde se hacía la comunicación. Con la evolución del tema y las escuelas de comunicación fueron creciendo, ampliando su espectro, entonces fue ampliándose el campo de acción de las facultades, se fueron creando muchas más. Hoy somos a 60 facultades de comunicación en el país. En una asamblea que se desarrolló en Barranquilla, se decidió pues abrir un poco más a las facultades de comunicación
la participación en la asociación. Recuerdo que la política de regionalización se multiplicó y se fortaleció y AFACON por primera vez se pensó como una AFACON de regiones. Eso obligó a una transformación de los estatutos, de los reglamentos, obligó a que las regiones hablaran, que no fuera solo Bogotá el que opinara, sino que habían cosas importantísimas de la región Caribe, de la región del norte, del centro, los Santanderes, el eje cafetero, Medellín, empezaron a hablar y a opinar de AFACON. Lo hemos considerado como que el eje fundamental para apoyar a los programas de comunicación social en el país. Todas las facultades de comunicación se han visto beneficiadas, primero por los encuentros académicos que ha realizado AFACON a través de su historia y los perfiles que se trabajaron también en favor de las facultades de comunicación social. Por ejemplo, el perfil del docente de las facultades de comunicación social, el perfil de los estudiantes de comunicación social, la investigación como eje fundamental en los programas de comunicación social. En ese entonces decidimos realizar un estudio de estatutos y hacer una propuesta que solamente se lleva a cabo en la elección siguiente, en la que fui elegido yo como presidente. Se hizo la reforma estatutaria que permitía entonces mejorar el nivel de acceso de las universidades, partiendo del hecho de que se buscaba que aquellas universidades que tuvieran registro calificado pudieran solicitar el ingreso a la asociación sin ningún otro tipo de requerimiento. La dinámica misma del crecimiento de la educación superior en Colombia llevó a que la asociación reconsiderara, digamos, la posibilidad de que ingresaran muchos nuevos miembros y se abrió AFACON a esa posibilidad, permitiendo que la mayoría de los programas del país pudieran ser parte de la asociación y esos procesos que ella lidera. Y en ese proceso de evolución pues han habido hitos interesantes desde, digamos, nos ha tocado vivir todo el tema del aseguramiento de la calidad, los registros calificados, las acreditaciones y la manera como AFACON ha podido aportar a ello. Desde esa junta directiva de aquella época, creo que AFACON empezó a renovarse y empezó a tener una cantidad de proyectos de carácter nacional, a regionalizarse, a pensar en grande. Creo que los hitos importantes de esa época es que fue la primera vez que AFACON, en un consenso común de todos los decanos, recuerdo muchísimo en la Universidad Javeriana, el primer semestre del año 2003, presentamos el proyecto de los exámenes de calidad de la educación superior ECAES para formular el primer examen de evaluación masiva en Iberoamérica basado en competencias desde el año 2004 hasta el año 2006. Una época en la que se discutió mucho si ciertos programas y ciertas universidades deberían o no ingresar. Finalmente primó una idea liberal, librepensadora, que es que todos somos comunicación, todos los programas de región, pequeños, grandes, confesionales, oficiales, privados, tenemos el mismo derecho y la misma tarea, que es formar comunicadores y formarlos lo mejor que se pueda, partiendo además del hecho de que no pueden ser iguales, no deben ser iguales todos los comunicadores que forme un país. 54 facultades agremiadas en el año 2014, hoy en 2016 están 59 y seguramente de las 74 facultades que hay en el país, seguramente de esas 59 que están ahora hará que lleguen otras más. De igual modo veo un plan muy ambicioso que se está ejecutando en cuanto a lo que tiene que ver con la nueva comunicación, la nueva manera de comunicarnos, y esto está llegando desde las investigaciones que hacen los profesores adscritos a las universidades y facultades de AFACON, y está llegando a los profesores y a los estudiantes sobre esas nuevas maneras, esos nuevos lenguajes de la comunicación que hoy en día este mundo globalizado necesita. AFACON debería tener mayor presencia para estar en el debate público de los problemas de la comunicación y el periodismo en el país. Eso lo hablábamos muchas veces con relación a ciertas cosas que la asociación se debería pronunciar públicamente con relación a ciertos proyectos o a ciertos problemas que se presentaban en el ámbito de las comunicaciones y el periodismo. Creo que más allá del papel que cumple actualmente AFACON,
de alguna manera revisar los elementos curriculares, institucionales, la normativa que existe en el país con respecto a la comunicación. Creo que cada vez más debe proyectarse a tener un mayor protagonismo relacionado con todo lo que tiene que ver con aspectos centrales a nuestra profesión. Aspectos tan concretos como la libertad de expresión. Cuando ha habido problemas específicos, cuando ha habido atentados, cuando hay circunstancias en las cuales se ha frenado la libertad de expresión en el país. AFACON debe tener un protagonismo y debe estar presente de alguna forma aglutinando esa expresión, esa voluntad de todas las facultades y canalizándola para expresar cómo desde la reflexión académica pensamos y de alguna forma nos pronunciamos en torno a estos hechos. Considero que es muy importante valorar a AFACON como un escenario donde tienen lugar los diálogos imperfectos. Y a partir de estos diálogos imperfectos vas comprendiendo cómo se ha construido el conocimiento desde las propias lógicas de los programas, en la manera como conciben la comunicación, en la manera como dan respuesta a las demandas locales y regionales. En tal sentido, pues mi apreciación de AFACON es que constituye un espacio de construcción para entender el país y aportarle. Creo que AFACON hoy es un actor importante en el continente y que juega muy bien en FELAFACS. Y su proyecto más grande es que siga creciendo y siga apostándole a la calidad académica. El objeto social de AFACON, más que un gremio de periodistas, es un gremio académico que debe pensar docencia, investigación y proyectos sociales en comunicación de carácter convergente y de carácter regional. Esta colectividad cuenta con varias riquezas. Una es que hemos coincidido, no sé si ha sido una casualidad o realmente una vocación o una cultura en Colombia de la asociación en las escuelas de comunicación. Segundo, tenemos personas de todas las generaciones en la asociación. Entonces tú tienes los representantes de las universidades, son personas mayores y veteranas como yo, pero también hay gente muy joven, que está en los 30 años, que no tienen tanta experiencia como decanos o como directores, pero que encarnan una nueva generación con todas las características, las necesidades, la visión que tiene las nuevas generaciones. Eso me parece importante. Y pues en medio de ello, personas con mucha experiencia. Yo creo que AFACON está condenada a ser cada día más trascendente, más importante en el país, en la medida en que el periodismo y la profesión de comunicador social son más relevantes, más importantes, más fundamentales. Sabemos todos que sin una prensa libre no hay democracia. Sabemos todos que si no hay la censura responsable de la prensa, no hay gobierno transparente ni legítimo. AFACON es ese gremio que nos convoca a todos y que en torno a reflexiones académicas, pedagógicas, de índole investigativo, de pensar la comunicación, de pensar el futuro de la comunicación, que propicia la movilidad de estudiantes, la movilidad de profesores. Entonces me parece una labor supremamente importante, sobre todo en una profesión que tiene tanta acogida en el país. Hay mucho que conocer de la comunicación, hay mucho que aportar a la comunicación. Hay muchas claves para el buen ejercicio de la comunicación, no solo desde una profesión. La comunicación es la comunicación es interacción, es relación interpersonal o es relación masiva con el ser humano. AFACON tiene un reto en este momento muy importante. Siempre ha asumido retos, pero en la coyuntura en la que estamos, del tránsito del conflicto al posconflicto, que implica afianzar la democracia participativa en una sociedad, generar conocimiento, propiciar diálogos que permitan avisorar un nuevo destino, pues esa es una tarea de corresponsabilidad, de construcción social, de construcción de país, y yo creo que toda la construcción y el apropiamiento de una democracia participativa pues tiene lugar en este momento.
esto no es un esfuerzo de una sola persona, es la dedicación de muchas que incluso de manera silenciosa han participado históricamente para que AFACON sea lo que hoy significa, una red de redes, una representación importante, no solamente en Colombia porque integra 58 programas de comunicación social, periodismo, sino también porque tiene un eco importante en América Latina en su participación en la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. El agradecimiento a todas las personas que directa e indirectamente han participado del nacimiento, del desarrollo y del futuro de AFACON.